tardes. Tenemos el honor de estar en esta tarde con Julio Mayer, profesor tan importante para toda Latinoamérica, Iberoamérica, en el derecho procesal penal de fines del siglo pasado y comienzos de este siglo. Y la idea, Julio, es conversar un poco contigo sobre algunas cosas que quizás no hemos tenido nosotros la oportunidad de compartirlas y dejarlas acá para nuestros compatriotas peruanos que tanto te estiman. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has pasado estos días por el Perú? Bien, muy bien. Sobre todo gracias a ti y a tu señora. Pilar también hay que nombrarla. Nos han hecho la vida, como siempre, muy amable. Si bien ya conocíamos Lima y conocíamos Perú, tuvimos ocasión de presenciar varias cosas lindas. Uno fue una representación excepcional en el Teatro Nacional acerca del carnaval peruano, retablos de carnaval creo que se llamaba, y la otra fue una fiesta popular ayer domingo, un poco lejos de Lima, según creo, yo no recuerdo bien dónde, en un club, en donde pasaron varias. Nosotros también pertenecemos a una banda de allá, o a una en Tilcara, en Jujuy. Tú sabes que nos gusta el carnaval del altiplano, es decir, el carnaval de la cordillera, como le llamamos nosotros, o del más cercano al Pacífico que al Atlántico, ¿no? Pero cuéntanos algo que es bueno saber. El movimiento de reforma más intenso en toda Latinoamérica, así como el Perú, fue a finales de los 80 y toda la década del 90. Pero a pesar de que hubieron ciertas oportunidades, y además por acá, por Lima, por Perú, entre el 90 y el 2000 pasaron muchos argentinos. Te estoy hablando desde Alberto Binder, Alberto Bovino, Daniel Pastor, entre tantos otros que venían a difundir las nuevas ideas de la reforma. Pero tú no estuviste en esa década acá en nuestro país. ¿Cuál era la razón? Bueno, yo no podía decir otra razón de la que no me invitaron directamente. Te conocí a ti porque tú fuiste a Buenos Aires, lo mismo conocí a tu señora porque también estudió en cierta manera conmigo en Buenos Aires, pero en el punto álgido de la reforma, es decir, yo diría en los 80, en los 90, primero Perú no tomó parte de la reforma más en esos años en forma rigurosa, fuerte, como la tomó por ejemplo Guatemala, Costa Rica, bueno, una serie de países que abarcaron con fuerza la reforma. Acá en Perú debe ser por esa la razón de que o no me conocían o no me invitaban directamente. Lo cierto es que la cuestión empezó acá en Perú bastante más tarde. Y porque hoy yo no vengo tanto al Perú, y si vienen mucha gente que tú has nombrado que han sido discípulos míos, como Daniel Pastor, Alberto Bovino, no recuerdo quién otro, Binder, por ejemplo. Alberto Binder, es porque ya salgo relativamente poco conforme a mi edad directa. Alguna vez te escuchamos hacer una crítica al régimen de entonces acá en el Perú, porque realmente bueno, políticamente en eso tienes razón. Había olvidado, me habían invitado al Perú anteriormente, en eso tienes razón, pero debido al sistema político que el Perú, lo mismo pasó con Chile durante Pinochet. En el Perú de Fujimori yo no quería venir, esa es la verdad. Yo, algunas condiciones políticas menores, yo no pretendo decidir qué gobierno va a tener ni siquiera mi país, ni el Perú, ni ningún otro lugar a donde yo voy.
pero en forma oficial recuerdo así, cuando trato de hacer memoria, recuerdo que alguna vez me invitaron a una reunión de jueces y de profesores de derecho penal o procesal penal, totalmente no lo recuerdo, tuve que decirles que no, precisamente por el régimen imperante acá, y les expliqué muy claramente, no, con esto no quiero insultarlos a ustedes, que yo no conozco ni siquiera quiénes son, sino que pueden darse situaciones equívocas directamente en donde yo tenga que responder, y no me gusta responder en un país extranjero las ideas que ese país puede abarcar sin necesidad de preguntarle absolutamente a nadie, y menos a un extranjero. En ese sistema, en el sistema que regía cuando gobernaba Fujimori, yo no quería venir al Perú. En eso tienes razón, yo lo había olvidado por completo. Sí, claro. Existe, pues, en realidad, según lo que más o menos nosotros conocemos, una relación, una experiencia, digamos, muy difícil que tú has tenido con la dictadura. Los gobiernos, y básicamente en tu país, en Buenos Aires, no ha sido pues una relación que se haya producido, sino más bien con muchas dificultades. ¿Cuál fue el momento más difícil que tú has tenido como profesor o como juez en los tiempos más álgidos de la dictadura argentina? Bueno, días antes del golpe de Estado formal en la Argentina, en donde una junta militar se hace cargo en el año 1976 del gobierno, pero a mi juicio siguiendo un mismo programa político que en ese momento desarrolla la propia presidente, que es la esposa de Perón en esa época, Isabel Perón, y con sus ministros, y qué sé yo, yo dicto dos habeas corpus favorables a un matrimonio, a un hijo y el padre chileno, y debido a ello sufro como advertencia el hecho de que se coloque una bomba en mi casa. Todo eso desarrolló un sistema preventivo, después del cual, pese a que yo nunca dije que era exiliado, yo aparezco en Alemania, esa es la verdad, estudiando en Alemania. Ya tenía una beca concedida, los alemanes me mandan los pasajes para mi señora y mis dos hijos, y nos vamos a Alemania hasta fines del año 78, prácticamente el año 79, en donde todavía la dictadura argentina seguía vigente, pero es después de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y después de eso siguió el sistema bastante más débil directamente, o bastante más flojo. Entonces, eso va más o menos del 76 a 78. A fines del 78. Y cuéntanos, en ese periodo, en esa estancia en Alemania... Después yo ya renuncio a la magistratura en el año 81 y ejerzo la profesión hasta que me designan juez del Tribunal Superior de la Ciudad. Por casi 20 años ejerzo la profesión de abogado. Se genera a raíz de este atentado contra tu vida, tu familia. ¿Qué tema investigaste allá en Alemania? La síntesis del tema que yo investigué es difícil de traducir al castellano porque fue escrito primero en alemán. Se trata de una crítica severa a lo que yo denomino monismo normativo. El libro que se publicó en idioma castellano en Buenos Aires y aquí acaba de ser reeditado por otra editorial,
se llamó la función normativa de la nulidad. Pero en realidad es una crítica a los sistemas monistas que ven al derecho desde un punto de vista único, por ejemplo. No puedo recorrer hoy todo, sino demoraríamos horas en esta conversación. Por ejemplo, el punto de vista de Kelsen, que adhiere el derecho a la necesidad de una sanción. Derecho es toda regla que en definitiva termina en una sanción. O el punto de vista de los imperativistas, para los cuales el derecho cumple la función que cumple el modo imperativo en el lenguaje, ¿no es cierto? Y todo eso critico yo en ese pequeño libro, y al final le agregué en la Argentina, porque nadie quería publicarlo como crítica al monismo normativo con ese nombre, porque realmente no lo iba a comprar nadie. Le agrego un capitulillo final en donde digo qué función cumple la teoría de la nulidad dentro de la teoría del derecho. Pero fíjate, curiosamente, como lo dices, este libro se acaba de republicar. O sea, sí. Casi después de 30 años. Sí, yo no quise tocarlo por la sencilla razón, me pidió el editor si yo podía reeditarlo de nuevo, y yo me negué a reeditarlo porque tendría que volver a estudiar 3, 4 años de nuevo para ponerle a bibliografía todo al día, y no estoy dispuesto a hacerlo, eso es la verdad. Digamos que el contenido y la influencia teórica que fue grande, fue importante, ¿no? Yo tengo una pequeña conferencia sobre eso, resumida al máximo sobre el tema, que se llama ¿Para qué sirve el derecho? Yo se las di acá si quería que hablara sobre eso, pero podríamos decir, si algo bueno se saca de lo malo, que gracias a ese atentado de la dictadura en tu país pudiste hacer este aporte tan interesante al punto que se está reeditando en estos días. Yo no diría gracias a la bomba que me pusieron. La bomba fue un capitulillo feo, horrible, pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Más bien la bomba se refiere a mi actividad judicial, es decir, el atentado se refiere a mi actividad judicial. Yo ya tenía pensado, yo estudié en Alemania en el año 63, 64. Lo que quisiéramos conocer un poquito más, ¿cómo se inicia tu relación con la escuela alemana? Por una beca que yo consigo de un instituto oficial alemán, es decir, del Estado alemán, que se llama en siglas DAAD, Deutsche Akademische Austauschdienst, en castellano Servicio Alemán de Intercambio Académico. Esa beca la recibo, yo todavía vivía en Córdoba, la recibo en Córdoba y me voy a estudiar a Alemania. 63. Fines del 63 yo parto para Alemania. Más aún, el 13 de diciembre del 63. Y lo conozco porque es el día en que se dicta la sentencia contra un gran folclorista que es el Chango Rodríguez, cordobés, que lo condenan por homicidio. Mató de un pistoletazo a un adversario. Qué curioso, ¿no? El 13 de diciembre del 63, el día que yo parto de Córdoba para Alemania. ¿Sí? Y cuéntanos, ¿es allí, en esa primera instancia, donde tú logras el doctorado? No, cuando vuelvo. Yo regreso en el año, fines del año 65 a la Argentina. Tuvimos la oportunidad de quedarme allá para doctorarme allá en Alemania, me la dio Welzel, en ese entonces director en Bonn, decano de la Facultad de Derecho y director del Seminario de Filosofía Jurídica, pero discutiendo con Marínez resolvimos volver a la Argentina. O sea, tú regresas a Argentina. Yo la beca era preparar el doctorado en Buenos Aires, en Córdoba. En Córdoba, yo me doctoré en Córdoba.
Luego tienes una segunda estancia en... Después de 10 años, en el año 76, que a propósito de esta situación me voy con la familia, ya tenía 2 hijos, va toda la familia, sí. ¿Y cómo hacías para sobrevivir? Porque la beca no te financiaba. No, la primera era una beca de estudiante. La segunda no, era una beca de científico, y era una beca joven científico se llama, y era una beca grande, sí nos permitía vivir a todos lo más bien con la beca. No digo, pero yo tenía un autito, un cucaracha, llaman ustedes, un Käfer en alemán, un Volkswagen de esos que se fabricaban en México, y por supuesto en Alemania. Tenía un departamento que me era provisto por la propia fundación, por la propia universidad y la fundación que me becaba, y tenía una cantidad que pagaba mensualmente el departamento, y tenía una cantidad, no digo grande, pero suficiente para vivir relativamente cómodo. Además, en Alemania, yo no conozco si hay colegios privados, no he visto nunca ninguno. La educación era, por lo menos en esa época, es todavía hoy, toda pública, es decir, del Estado. Y no solo es gratuita, sino que al contrario te provee de dinero. Por ejemplo, a mis hijos les daban los libros, el Estado. Les daban un papelito con los libros que necesitaba, y ellos iban a cualquier librería, entregaban el papelito ese y le daban el libro, él o los libros o los útiles que necesitaba. Y hasta si yo no lo pedí nunca, pero hasta si yo lo pedía, podía conseguir ropa también de parte del Estado. No teníamos... Estado con tu familia en Alemania, pero algo curioso, digamos, no sé si es ironía o es decisión familiar, ninguno de tus hijos fue abogado. No, uno de ellos falleció antes de ingresar, justo cuando se recibió de bachiller, antes de ingresar a la universidad, en un accidente, pero no iba a estudiar abogacía. Estaba viendo cómo hacer para estudiar ingeniería, era buen alumno. Y el segundo tampoco era mal alumno, que el que actualmente vive y me ha hecho abuelo. Guillermo no estudió universitariamente porque le tocó vivir la época más fea que tuvimos nosotros, y esa época fea fue la muerte de mi hijo más grande. ¿Y entonces qué fue de tu inmensa biblioteca? Que era envidia, me imagino, de medio Buenos Aires. No la tengo, no la tengo más, la he donado, la he regalado. Quise en principio regalársela a la biblioteca de la Universidad de Buenos Aires, pero yo la regalaba con alguna condición. La condición era menor, que era tener un lugar donde estudiar. Todavía no había sacado el tomo 3 de mi libro y necesitaba un lugar donde poner. Yo me ocupaba de poner mi propia computadora, todo. Necesitaba, sin embargo, que me dieran un lugar relativamente reservado en la biblioteca para poder dejar todo para regresar mañana, porque si no era todo un lío volver a... nunca me contestó la Facultad de Derecho. En cambio, el tribunal sí me lo dio, el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, donde yo había sido juez, sí me lo dio. Y entonces le doné toda mi biblioteca. ¿Cuántos volúmenes ¿Tienes una idea? De esos volúmenes que le doné, una parte, un tercio, ya estaban comprados por la biblioteca del Superior Tribunal. Creo que conservaron mi libro y donaron ellos el que les sobraba. Yo no sé cuántos libros serían, entre 3.000 y 5.000, qué sé yo. Sí, ¿no? Sí. O sea, que si uno pasa lo más importante de eso no eran tanto los libros en sí mismos, muchos en alemán o italiano, en idiomas extranjeros. Lo más importante era la hemeroteca, y sigue siendo la hemeroteca, que era la colección de revistas que yo tenía de todo el mundo. Yo soy, o era, mejor dicho, no soy todavía,
del consejo de redacción de una enorme cantidad de revistas jurídicas, y bueno, por eso me mandan y yo conseguí conformar una hemeroteca muy grande. Esa hemeroteca la tiene todo el Tribunal Superior ahora y se puede consultar allí, inclusive puedes consultar por internet. Si te pones en www.tsjbaire.gov.ar y tomas biblioteca, puedes consultar cualquiera de los libros que yo doné. Va a salir al lado donación Julio Mayer solamente. Qué bueno. ¿Y quiénes en Alemania, en tus dos estancias más, digamos, prolongadas? Esas son las dos más prolongadas. Una 64-65 y la otra 76-78. ¿A quiénes tú identificas como los que más influyeron, los juristas o profesores extranjeros o alemanes que más influyeron en tu formación en ese tiempo? Yo diría que tengo que mencionar a alguien que todavía vive, porque ha sido muy atento conmigo, me ha recibido siempre, me ha ido a visitar a Buenos Aires, que es Klaus Roxing. Ha tenido conmigo una actitud que yo voy a agradecerle toda su vida. Yo me eduqué en la segunda visita a Alemania, yo fui discípulo de Armin Kaufmann, que es el seguidor de Welzel en el Seminario de Filosofía Jurídica de la Universidad de Bonn. Él falleció muy joven de un tumor canceroso en el pulmón. Y cuando falleció, Roxin me escribió una carta, me daba, es decir, el pésame. Esto no correspondía a mi juicio porque yo no era familiar de Armin Kaufmann, pero me daba el pésame como discípulo de Armin Kaufmann y me decía que él se proponía, si yo estaba de acuerdo, como mi nuevo amigo allá, que se llama Betreuer en alemán, no sé cómo traducirlo en ¿Consideras profesor de Armin Kaufmann? Yo he estudiado con él, sí. Fue el que más orientó. Sí, yo he estudiado con él, sí. De hecho, el libro es La función normativa de la nulidad en alemán. Está expuesto en primer lugar en el Seminario de Filosofía Jurídica de Armin Kaufmann, en alemán, por supuesto. Y en esta relación que tú tienes, digamos, intentando hacer una comparación, dime. Y después yo tengo amigos, profesores, que ya no son más profesores conforme a la edad, de los cuales puedo nombrar a Eberhard Struensee. Yo sé, Julio, que a ti muchas veces no te gusta hablar de tus cosas, o como decimos acá coloquialmente en el Perú, no te gusta meterte autobombo. Pero podríamos decir que de todos los juristas argentinos o quizás latinoamericanos, tú eres el procesalista penal que abrió los caminos y la mirada hacia Alemania por el trabajo que hiciste, por la traducción a la ordenanza procesal penal alemana, por el libro Función Normativa de la Nulidad, entre otras cosas. Esto puede ser dicho, pero no debe ser adjudicado a mí. Pero antes que tú, yo era por concurso, muy cercano a la fuente, pero por concurso yo era en la Universidad de Córdoba ayudante alumno del profesor Alfredo Vélez Mariconde, que fue junto con Sebastián Soler el que cambió, que es el origen a mi juicio de toda la reforma latinoamericana, el que cambió el derecho procesal penal cordobés. Él había destinado para mí, apenas yo gané el concurso como ayudante alumno, que yo fuera, él sabía que me había presentado una beca en Alemania, bueno, conocía, me quería mucho, me quería como un hijo, conocía toda mi vida directamente, o la parte que a él le interesaba, que era la parte de la ciencia jurídica,
Y él me había predestinado a que yo fuera como la especie de relator alemán en él, como tenían italiano y tenían castellano, por supuesto, también. Entonces me dijo, usted nos tiene que introducir al derecho procesal penal alemán. Con esa misión fui yo en parte a Europa. La tesis mía no versaba en principio sobre la ordenanza procesal penal alemana, sino sobre un tema más de derecho material, que es el ejercicio de las acciones penales, es decir, la persecución penal se llamaba, ¿no? Es parte de derecho penal material, parte de derecho penal procesal o formal. Cuando llegué acá todavía vivía Vélez, yo fui a presentar. ¿Cuándo fallece Alfredo Vélez? Y Vélez fallece unos 2 años después, yo creo que en el 72, muy cerca de mi madre, fallece primero mi madre y después Vélez. Entonces, si regresamos a Buenos Aires, ¿quién sería, crees tú, quiénes, no sé si hay más de uno, han sido tus maestros o los juristas ya argentinos que han influido en tu formación? En Buenos Aires, yo creo que ninguno. En Buenos Aires he tenido buenos amigos. Es decir, quizá quien más influyó, pero ya había influido antes con sus libros. No fue porque lo conocía en Buenos Aires, sino porque yo ya lo había leído totalmente, fue Sebastián Soler, a mi juicio el que introdujo a la Argentina en el derecho penal moderno. Era muy amigo de Enrique Bacigalupo también, y lo soy actualmente de Raúl Zaffaroni. Es decir, yo me he manejado, ellos tienen, salvo Sebastián Soler, que ha muerto hace ya mucho tiempo y era muchísimo más grande que yo, a quien yo encontré, sin embargo, vivo en Buenos Aires y asistía a sus clases. Los demás son Enrique, un poco más grande que yo, Enrique Bacigalupo, y Raúl, yo le llevo 6 meses, Raúl Zaffaroni. Ellos han sido muy buenos amigos y por supuesto que han tenido alguna influencia en mi vida, tanto uno como otro, como yo calculo que yo también debo haber tenido una influencia en la vida de ellos, pero no han sido personas que me han marcado un grupo. Yo te diría que si hay alguien argentino, mejor dicho, Soler no es argentino, nacido cerca de Barcelona, en España, pero a los 6 meses ya estaba en Córdoba. Si hay alguien que con sus libros, no solo sobre derecho penal, sino sobre filosofía jurídica, influyó mucho en la idea que yo tengo del derecho, fue Sebastián Soler. Pero a Sebastián Soler yo lo conocí de viejo. Nos hicimos muy amigos, pero como conocimiento personal, yo ya lo conocí casi anciano, te diría. ¿Y Claría Olmedo? Claría también, bueno, de lo que yo sí tengo que, vos me dijiste en Buenos Aires, en realidad yo me formé en Córdoba, no en Buenos Aires. O sea que yo voy a Buenos Aires ya formado en Alemania y formado en Córdoba, es decir, recibido en Córdoba en mi título de grado, formado en Alemania y recibido mi título de doctor en Derecho también en Córdoba. De allí sí tengo, Claría es profesor de Derecho Procesal Penal en Córdoba, no en Buenos Aires. Nunca fue profesor en Buenos Aires. Ha dado conferencias, clases, todo. Quien más influyó en mí fue Alfredo Vélez Mariconte y Claría como segundo. De todas maneras, Claría era adjunto de profesor adjunto de la cátedra de Alfredo Vélez Mariconte. ¿Y tú fuiste adjunto de quién cuando te inicias en la docencia? No te entiendo la pregunta. ¿Fue qué? Adjunto, ¿de quién fuiste asistente en la cátedra? Él, de Alfredo Vélez Mariconte. Y fíjate, hay una cierta coincidencia en la obra de Alfredo Vélez y la tuya, por lo menos en
uno de los primeros trabajos que haces ya de tipo tratado, que es en el tratamiento histórico. Sí. Fuentes históricas del derecho. Sí, eso lo aprendí, posiblemente se lo haya aprendido de él, no tanto de Soler. Es decir, yo creía como Vélez que de alguna manera, para explicar políticamente el derecho procesal penal era necesario, pero griego, romano, medioevo, está bien, pero hay que decir verdad también de eso. Eso no surgió como una explicación del derecho procesal penal, al contrario, hay muchas páginas de eso que debieron ser tiradas. Esa es la parte de la tesis sobre la persecución penal, una de las partes, que yo ya traía escrita desde Alemania, y que cuando llego a la Argentina me dicen, no, tenés que traducir la ordenanza procesal penal alemana. Y no había forma de cambiarle a Vélez esta situación al que yo le tenía un respeto como si fuera mi padre directamente, esa es la pura y santa verdad. Y Vélez me dijo, no, tenés que, lo que estás haciendo, déjalo, lo puedes hacer después. Tenés que... Y a mí se me dio por hacer la tesis que al final salió en 2 tomitos sobre la ordenanza procesal penal alemana. Pero bueno, le busqué la vuelta, pero no fue de mi agrado, esa es la verdad. Yo estaba haciendo y llevaba una parte histórica de la persecución penal, histórico-política muy grande. Y yo con esa parte hice la primer parte del primer tomo de mi libro, digamos. ¿Sí? Eso, tus libros, esa parte, los 2 primeros tomos que publicas ya bajo ese formato, sí están acá, ¿no? Los tenemos en la Biblioteca de San Marcos, está en la Biblioteca de la Universidad Católica, en algunas bibliotecas privadas, ya obviamente inspirado varios trabajos, sobre todo en esa parte histórica que eso debe haber sido influencia. Con el manejo de fuentes que... Eso debe ser influencia de Vélez, porque Vélez siempre predicó que la única forma de comprender políticamente el derecho procesal penal era aprendiendo los distintas. Por supuesto que no es una historia puntual directamente, pero es una historia a grandes rasgos de lo que ha sido la persecución penal en todo el mundo, ¿no es cierto? Bueno, mejor dicho, la cultura nuestra, en la cultura occidental. Transportémonos ya hacia finales del 80 y ubiquémonos en algo que es muy importante para todos nosotros y para el movimiento de reforma procesal, que es el Código Procesal Penal Modelo. Cuéntanos, ¿cómo surge esa idea? ¿Cómo se gesta? Cuando yo me estoy por volver de Alemania, año fines del 78, conozco por una persona que llegó a ser presidente y amigo mío, cordobés también, que llegó a ser presidente de la República Argentina, Fernando de la Rúa. Conozco que va a haber en el año 80 precisamente, me parece que es en el 80, quizá pueda equivocarme en alguna fecha, en el año 80 un congreso en la ciudad de Guatemala. Me pregunta si yo querría ir y que hay una comisión encargada de la redacción de un código modelo para Hispano-Luso América, directamente España, Portugal y los pueblos que hablan luso hispanoparlantes de América. Y me pregunta si yo quería proyectar ese código. Yo digo, al principio no tengo tiempo, porque yo vuelvo a la Argentina, pero tengo que ver qué hago, no sabía qué iba a hacer, etcétera. O sea, lo que pasa cuando uno vivió mucho tiempo en el extranjero. Pero voy a intentarlo. A ese congreso llevo yo los 100 primeros artículos. Recuerdo ahí lo conocí a Fairén Guillén, que estaba muy entusiasmado con el trabajo mío. Y que había llevado, como siempre, Fairén, una cosa sobre ¿cómo se llama? El custodio de Aragón. Él es aragonés, era aragonés, falleció. Como 3 tomos, era una cosa así
ilegible, no porque no se pudiera leer, sino porque, como yo le decía, profesor, yo esto voy a tardar por lo menos un año en leerlo, no puedo leer acá en 10 días. Bueno, yo fui enfermo al congreso o semi-enfermo, al congreso de Guatemala. Y allí se trabajaron los primeros 100 artículos de lo que fue después el Código Modelo. En ese momento era una proposición. Pasa un poco el tiempo, no recuerdo en este momento ya cuánto, pero me parece que unos cuantos, 5 o 6 años, hay un congreso en el Uruguay en que me invitan a mí en Montevideo, y allí conozco al doctor Vázquez, presidente en ese entonces de la Corte Suprema de la República de Venezuela, que había ingresado como la Argentina en el 83 con Alfonsín en un periodo constitucional o institucional, como quieras llamarlo. Allí lo conozco. En el medio, a mí me contrató la sección de los derechos del hombre de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, para ir a Guatemala. Estuve 2 meses viviendo allí, o un poquito más, ya no recuerdo, y realizar un trabajo que consistía en dibujar todo el proceso penal guatemalteco y toda la ejecución penal, es decir, todo lo que pasaba dentro de la justicia penal, y realizar consideraciones sobre ello. Y al final me dicen: necesitamos 4 puntos concretos en que usted nos diga qué hay que transformar en Venezuela para adoptar todo ese aparato penal al Estado de Derecho. Yo di 4 recomendaciones, las 4 fueron aprobadas en la Asamblea de las Naciones Unidas. Entonces el doctor Vázquez me llamó y me dijo: venga, hágalas aquí. Nosotros vamos a contratarlo, realícelas acá, eso que usted ha aconsejado, realícelo acá. Y ahí fue cuando me fui, lo llevé como ayudante a Binder, vivimos juntos. Binder se fue un mes antes, porque yo le pedí que me recolectara todo lo que había sobre el particular y que sobre eso se instruyera para cuando yo llegara en 3 o 4 días poder conocer bien cómo funcionaba toda la justicia penal de Guatemala. Junto con Binder trabajamos durante 4 meses, creo, año 89, finales del 89, lo que después fue el Código Procesal Penal y todavía sigue siendo lo de Guatemala. Redactamos también la Ley de Organización Judicial e incluso después el Código Penal, que es más tarea de Binder que mía, porque al final de los 4 meses me formula la Corte Suprema la propuesta que yo me quede en Guatemala, y yo no me quiero quedar, quiero volver es decir, no volver a la Argentina, porque de ahí me fui a España. Yo tenía una invitación a España, en donde viví como 2 meses, y después tenía una invitación en Alemania, donde viví como 5 meses más. Yo me pasé todo el año 90 prácticamente fuera de mi país, entre finales del 89 y allí el Código Modelo aparece un poco antes. Guatemala lo toma como código base por primera vez, pero el Código Modelo aparece un poco antes, porque al mismo tiempo que Binder me ayudaba pues yo tenía el encargo de hacer el Código Federal Argentino en época de Alfonsín. Al mismo tiempo que Binder me ayudaba, íbamos redactando el Código Modelo, que es un poco más amplio en el sentido que tiene más posibilidades que el Código Argentino, que había que presentarlo a un parlamento que lo tenía que aprobar como ley. Ahí hay posibilidades de mover, hacer algunos enroques para mover, por ejemplo, si querían jurados, si no querían jurados, ¿no?
El código modelo se termina en el año 86. Década de ya cerrando la década de los 80. Justo en el año 86, el año donde se termina el código modelo también, y se aprueba en un congreso en un congreso de la, ¿cómo se llama? Asociación Iberoamericana de Derecho Procesal, algo así. Se aprueba en un congreso de eso y sale publicado en Montevideo por Vescovi, que era el presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Procesal Penal. Entonces, y en la década del 90, de Derecho Procesal. En la década del 90, para hablar solamente de Argentina, ¿qué provincia de Argentina es la que de manera más fidedigna siguió los patrones del Código Modelo? Córdoba y Tucumán fueron las dos provincias que siguieron más a la letra el Código Modelo. Curiosamente, Buenos Aires está por otro camino. No, Buenos Aires. Pues no podemos decir que sea. Hay que conocer mucho internamente el problema para darse cuenta por qué sucedió así. El proyecto del 86, que venía presentado al Parlamento por el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, así como él tuvo que irse unos meses antes, el proyecto fracasa allí. Cuando viene el doctor Menem, cambia ese proyecto y toma como base el Código de Córdoba antiguo, el del año 39, que había sido copiado por un jurista de la capital, se llama Levene. El código no era malo, tanto es así que ha permitido el juzgamiento de todo. Código Levene. Sí, le llaman Código Levene, pero en realidad no lo hizo él. El código es el mismo Código de Córdoba con 3 o 4 cambios menores que no... había gente que quería, entre ellos, por ejemplo, yo recuerdo a Pepe Caferata, que decían que el código que nosotros proponíamos era un salto al vacío, que había que tomar el Código Córdoba y realizar el Código Córdoba. Bueno, lo cierto fue que, te agradezco una enormidad. Lo cierto fue que el Código de Córdoba, el Código Modelo, siguió los lineamientos del Proyecto Federal Argentino de 1886, con algunas, como te digo, posibilidades de enroque, y aparece más o menos en el 88, que es cuando, casi en los 90, cuando se lee en un congreso, que no recuerdo cuál era, ni dónde fue, pero me parece que fue en Uruguay, en Punta del Este, en Maldonado, me parece, ¿no? En este momento no recuerdo, esa es la verdad. Es cierto. Y es terminado, perdón, sí. Yo me voy acordando a medida, se termina en Punta del Este, en Maldonado, invitado por Enrique Vescovi, hoy fallecido, va Ada Pellegrini Grinoble, la jurista brasilera, quien ya ha leído el código, ya tenía contacto por intermedio de Esquelas conmigo, y me invita a mí a Sao Paulo un mes y medio, no me acuerdo cuándo me quedé, y ahí discutí con ella y sus 2 discípulos principales, recuerdo anécdotas graciosas, por ejemplo, me acuerdo que ellos me decían que por el recurso de revisión, ¿y qué pasa si el muerto aparece vivo? Y digo, yo solo conozco un muerto que apareció vivo, y dicen que apareció vivo, que fue Jesucristo. Digo, otro no, otro muerto que aparezca vivo no conozco, pero si ustedes tienen la fórmula, yo les rogaría que me lo den directamente. No, ellos querían decir, resulta que había una corrupción muy grande en el Brasil, donde la persona que tenía muchos antecedentes penales lo nacían de nuevo, es decir, la misma policía lo hacían
le daba el nombre de una persona que había fallecido más o menos de su misma edad, le entregaba la personalidad de esa persona, entonces ya no tenía más órdenes de detención ni nada directamente. El resultado es que este era el muerto vivo. Bueno, como esa tengo un montón de anécdotas más que las aprendí allá en Sao Paulo trabajando con Ada, y ahí se termina el código modelo, porque Ada le hace unas cuantas objeciones, algunas de las cuales yo acepto, las otras no aceptamos, qué sé yo, se discute como todo cuestión ahí. Yo doy clases en la Universidad de Sao Paulo, creo que se llama Universidad de San Francisco, la estatal de Sao Paulo, durante ese mes y medio, y en el próximo congreso, que ya no recuerdo cuál es, no sé si no es Buenos Aires, allí se aprueba, se termina aprobando el código modelo bajo la presidencia de la Asociación Hispanoamericana, Hispano-Luso-Americana de Rebori, de Vescovi, del uruguayo. Claro. Al mismo tiempo los uruguayos hacen el código civil, procesal civil modelo. Ada Pellegrini todavía está viva, ¿no? Todavía está viva. Yo le digo a menina da guerra. ¿Así? A menina da guerra, quiere decir la niña de la guerra. Ada Pellegrini es hija del ministro de Finanzas o de Hacienda de Mussolini. ¿Sí? Que es el único ministro vivo de Mussolini, porque a los demás lo matan a todos. Al único que dejan vivos a él lo encarcelan primero, y Ada es la encargada de sacarlo de la cárcel con 8 o 9 años. Por eso a menina da guerra, porque pasa toda la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Para ella no es como para mí una cosa que yo ni conocía cuando era niño. Ella la vivió la guerra directamente, ¿no? Yo soy muy amigo de ella, la quiero mucho. Vive todavía, vive en Sao Paulo y vive en el mismo lugar que donde yo la visitaba siempre. Interesante. Nos vemos muy poco porque Ada sigue muy vinculada a esa asociación hispanoamericana, y yo, una vez que se fueron los uruguayos, Vesco, que eran mis amigos, agarraron los colombianos, creo, todo eso, yo ya no me metí más, no quise ir más, ¿no? Y hoy en día ya ni se acuerdan de mí, así que bueno, en realidad Jairo, no sé cómo se llaman los Jairo Parra. Jairo Parra, todos ellos son los asumieron ya son los dueños, sí, como yo digo, los colombianos asumieron el poder en la cuestión, y de ahí yo ya no fui más. Sí, parte de la historia. No tiene nada que ver, es solamente por la cuestión de que ya no pude ir una vez, no me avisaron otra, ya ni sé. Lo cierto es que yo perdí todo contacto. Yo tenía mucho contacto con Adolfo Gelsi Vidal, con quien estuve aquí en Lima, con Enrique Vescovi, y ya no recuerdo todos los demás uruguayos que eran los que dominaban la escena en esa asociación, ¿no? Y así pasó el tiempo, Julio, y tú cumples 65 años, y conforme a las normas argentinas, por lo menos formalmente, termina tu carrera docente. Lo digo formalmente porque en la práctica tú sigues tu peregrinaje no te creas. de profesor, pero... No, yo he querido... La Universidad de Buenos Aires tiene un estatuto, no todas las universidades argentinas responden al mismo esquema. La Universidad Nacional de Buenos Aires, es decir, estatal, es la universidad en su estatuto, que es su constitución, por así decirlo, su regla básica, prevé que a los 65 años los docentes no puedan dirigir más una cátedra. Esta es la razón por la cual hay una enorme cantidad que fuimos al mismo tiempo profesores de Derecho Penal, que no somos más, entre los cuales está Raúl Zaffaroni, estoy yo, Pero un poco perversa esa está forma, ¿no? ¿Ah?
poco perversa esa norma. No, yo no creo, yo estoy de acuerdo. En la práctica tú estás todavía haciendo No, cosas. pero hago relativamente poco, pero ya no dirijo la cátedra, que es lo que busca la norma, que haya nuevo concurso y nuevos profesores. Yo creo que es correcta la norma. ¿Quién ha ocupado tu lugar en la universidad? No se puede decir, porque la cátedra es prácticamente una habilitación presupuestaria, de tal manera que teóricamente Daniel Pastor ocupó el presupuesto que dejó libre Zaffaroni, y el mío no lo sacaron nunca más a concurso, lo dejaron ahí. No sé si alguien, que a lo mejor lo pasaron a una cátedra de Derecho Civil, vaya a saber dónde lo pasaron. Como podríamos decir, como amistad, y bueno, sí, Daniel es discípulo mío, así que el seguidor, Daniel ha hecho exactamente todos los pasos que yo he dado. Primero fue becado de AD, después fue becario Humboldt, luego ganó, fue adjunto mío y después ganó la cátedra. Es una pregunta incómoda y pertinente. De hecho, a más de alguno le gustaría conocer. Podríamos decir entonces que Daniel Pastor es tu discípulo más connotado y no Alberto Binder. Yo con Alberto Binder no tengo ningún contacto hoy en día, no porque no sea conocido mío, sino porque no nos vimos más. Pero el trabajo con él, y tú lo has escrito en tu prólogo, fue muy intenso. En una época sí, porque Alberto es un tipo excepcionalmente inteligente y me ayudó una enormidad. Pero luego él siguió su trabajo solo, siguió su carrera solo, en realidad no siguió al lado mío. Además, tú me comentabas, eso es bueno conocerlo, ¿no? Daniel me fue presentado a mí por Alberto Binder. Claro. Pero tú tienes una definición de discípulo. Para ti, ¿quién es discípulo en sentido estricto? El individuo del que yo soy director de la tesis doctoral. Y que logró hacer la tesis y obtener el grado. Sí, bueno. El otro es discípulo que fracasó, pero sigue siendo discípulo. Los que me nombraron a mí director de la tesis y yo aprobé el esquema para hacer la tesis, esos fulanos son discípulos míos. Los dos ejemplos pueden ser Daniel Pastor, que la logró terminar, y Alberto Bovino, que no la logró terminar. De lo que sucede, porque eso también se conoce pues en el mundo, digamos, de la academia, por lo menos en Buenos Aires, de lo que sucede, que tú tienes en realidad dos grupos de discípulos que muchas veces compiten entre ellos. Sí, pero aquellos que obtuvieron el grado y otros que por razones del estilo, como Binder, siendo tan conocido y con tanta influencia, no obtuvo el grado. No, el problema es que aquel que no fue, aquel que no logró o que fracasó o que qué sé yo, no tuvo más contacto intelectual conmigo. Quien han tenido contacto intelectual permanente conmigo ha sido gente, no solo Daniel, Eugenio Sarabairús, por ejemplo, del cual yo te hablé, que es menos conocido que Daniel, pero son muy amigos entre ambos. También es un discípulo muy querido mío, de Marines, por ejemplo, porque están en casa constantemente, me invitan a su casa constantemente, y yo, digamos, intelectualmente hemos seguido más o menos los mismos pasos. Es decir, ellos no solo me han postulado a mí como director de tesis, sino que al mismo tiempo hicieron la tesis, yo se las corregí, y todavía después de tesis presentaron a concursos ¿me entiendes? Entonces el problema ha seguido. Son dos tipos de discípulos, y otros que
Alberto, por ejemplo, es el ejemplo más querido mío, pero existen otros, existen Mirna Goranqui, y se han separado, pero no por eso, no porque unos hayan fracasado y otros no hayan fracasado. Ha habido una separación, a mí no me lo ha dicho nadie, así que nadie vino a notificarme una separación entre ellas. Si tú quieres conocer, yo me di cuenta del problema el día que relata ese pequeño librito que sacaron una tarde con Julio Mayer. Eso se hizo en la Facultad de Derecho, en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho. Fue muy bonito para mí. Yo ya había dispuesto donar toda la biblioteca al Tribunal Superior de Justicia, pero reservé como 15 libros para todos quienes habían sido discípulos míos, hubieran obtenido su título de doctor o no lo hubieran obtenido, ¿me entendés? Y fui y me volví con casi todos los libros. Eran libros muy queridos para mí. A ver, ejemplo. Por ejemplo, a Gabriela Córdoba le regalé los estudios de Derecho Procesal Penal con los que yo estudié en mi carrera de grado, que están todos no solo subrayados, sino con inscripciones mías al costado. Por supuesto, hasta a Marcelo Sancinetti, me parece que le regalé la edición oficial del Código Penal argentino de 1900. De ahí, o el Código Tejedor, ¿no? uno de los códigos más antiguos de Argentina, el Código Penal. Una pregunta. ¿A alguien le regalaste el libro de Faustín Elie? Porque no. Tu biblioteca la tenía, si era uno de los poquísimos. Sí, ese está en el Tribunal Superior de Justicia. Es una joya en realidad. Porque... Sí, ese está en el Tribunal Superior de Justicia. Pero por ejemplo, los dos libros de Soler, Las palabras de la ley y la interpretación de la ley, que en mí ejercieron una influencia muy grande para comprender qué es lo que era el derecho, fueron a parar a otros dos discípulos míos. Pero como te dije, más todavía, después los mandé por correo, porque como no asistieron algunos, entonces ahí me di cuenta que había una verdadera alguna división, ¿no es cierto? Y la división, quizá tenga razón vos, unos tuvieron suerte y los otros fracasaron, porque sé que lo que no les gustó a los que, claro, Daniel me parece que fue el alma mater de ese homenaje, y entonces él sacó a todos aquellos que se habían doctorado, para que cada uno, no podían hablar todos, porque si no hubiéramos estado 5 días, no una tarde, como no podían hablar todos, entonces sacó a cada uno de los que había obtenido el doctorado, tomaba un tema que yo había y lo criticaba, y después al final hablaba yo para defenderme ¿no? O agradecer. No. Lo cierto fue que ahí me tuve que volver y lo mandé por correo a aquellos que no habían asistido, y uno me vino de vuelta diciendo que no lo quería recibir, así que no voy a decir cuál acá, así que como te digo, no sí, es. Este libro lo trajo por acá hace como 3 años, Daniel. Es un opúsculo pequeño, dice Una tarde con Julio Mayer, y en efecto. Sí, lo he visto en tu biblioteca. Julio, esta también ha sido para nosotros una bonita tarde. En realidad, yo tengo el gusto, debo confesar que más allá de nuestra relación amical ya de algunos años, nunca habíamos podido tener un diálogo más o menos así pausado sobre cosas que deben quedar un poco en la memoria de nosotros, de los peruanos, para destacar y siempre tener presente lo importante que ha sido tu trabajo. En realidad te estamos muy agradecidos. No, el agradecido soy yo. El agradecido soy yo, que se crea que la palabra mía tiene algún valor, ¿no? De hecho, cuando uno llega a cierta edad, el hecho de que algunas personas mucho más jóvenes como sos vos
crean que la palabra de uno tiene algún valor, significa mucho, ¿no? Significa mucho. Y por eso que han quedado muchos muy amigos míos, quizá hasta hoy, es decir, antes de salir para acá, para Lima, me habló Daniel, que ni sabía que yo me venía a Lima, creo, y me dijo, bueno, nos vemos para invitarme a comer, ¿no? Y lo mismo, Eugenio, por ejemplo, cada vez que viene del sur, me habla y nos solimos juntar, pero eso ha sido, ¿cómo te podría decir? Ha sido una cuestión natural, porque yo he tenido que estar más en contacto con ellos por la sola razón de que han terminado su tesis en un número de años muy grande, no es una cosa de 20 días, sino 5, 6, 10 años a veces, ¿me entendés? Yo se las he corregido, han tenido que volverla a realizar de nuevo, aceptando mis correcciones, y eso ha demorado también, de nuevo yo a ver la tesis, y eso ellos han terminado muy exigente, claro, muy al lado mío. En cambio, por ejemplo, a Alberto, que yo era como un padre directamente, y ¿sí? Él mismo decía que ¿Sí? que él era hijo mío directamente. Era tu hijo Claro. actual. Y bueno, no lo veo nunca, yo hace años que no lo veo. Ironías. Y no lo veo, claro. Bueno, Julio, sabemos que ya estás con el tiempo casi para partir. Avión, Sí. te agradecemos enormemente. Bueno. Esperamos sinceramente que te lleven los mejores recuerdos de nuestro país, y de hecho Eso seguro. que estarás por acá otras veces para compartir Ojalá. todo lo que tú sabes Ojalá. enseñarnos y lo que nosotros modestamente también Ojalá. Buenas tardes y quedamos otra vez. Gracias, yo no tengo más que palabras de agradecimiento, no solo para los peruanos, sino para ustedes, como te he dicho, para ti, para tu señora, para Pilar también, que nos está escuchando acá. Les agradezco mucho de nuevo que me hayan hecho feliz la estadía, esta vez en Lima. Encantado. Buenas tardes. Bueno.